Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, sinceramente apasionadas. Les habla Alfonsina. Bienvenidas a una nueva historia, chicas, de esta maravillosa escritora consentida del canal Sol Relatos. Sí, mi querida Sol Relatos nos trae una historia completamente diferente. Sabemos cómo es ella. Nos trae esos fic que nos dejan boquiabiertas a todas por su tema totalmente nada que ver con el clásico que nos gusta escuchar y revolucionar a cada uno de estos personajes. ¿De qué trata? No lo sé, pero ya estoy viendo el primer capítulo, el título, y agárrense, chicas, agárrense porque esto se va a poner buenísimo. Así que vamos a descubrir qué nos depara esta historia llamada La promesa del capitán. Capítulo 1. La venganza de Hathaway. (1650) Había comenzado la piratería en el puerto de Londres, que se extendía a lo largo de las riberas del río Támesis. El comodoro Richard Granchester era llamado así el capitán de navío que ascendió y dirigía más de 3 barcos. Se encontraba en el palacio de Whitehall, Londres. Tras la rebelión del capitán, era el título tradicional para el oficial al mando de un solo barco, de Robert Hathaway, su gran amigo de lucha. Reunido con el contraalmirante William Arley Andrew, comandante de operaciones navales, director, jefe del Estado Mayor y general de la Armada. Richard, debemos ir detrás de él. Robert es muy peligroso. Se ha llevado más de 25 de nuestros mejores hombres y nuestro mejor barco de guerra, gritaba William enfurecido. No podía creer que uno de sus mejores capitanes haya desertado. William, la deserción es un delito grave. Robert debe pagar con su vida. Si lo encontramos, aclaró Richard con pesar. Robert era su mejor amigo de la infancia. Durante varios meses buscaron por mar y tierra a Robert Hathaway, sin dar con su paradero. Ya a ese punto había cometido varias fechorías, entre eso el asalto al castillo de los duques Cornwall de Escocia, llevándose a su hijo mayor Alistair Cornwall. La familia Cornwall quedó devastada con la desaparición y secuestro del pequeño de apenas 2 años. 1651. Ya había pasado un año desde que Robert Hathaway había desertado. Ya era conocido como un pirata, saqueador, corsario y bucanero de alta mar. Había saqueado varios castillos de Inglaterra y secuestrado y matado a muchos niños y mujeres. Castillo Granchester. Lord Richard Granchester ya tenía 1 año de casado con Lady Eleanor Baker. Richard fue nombrado Lord, otorgado después de la muerte de William Arley Andrew por la corona británica. William Arley Andrew tenía 6 meses de muerto junto a su esposa Samantha y varios tripulantes cuando su barco fue atacado por la nave de Robert Hathaway en alta mar. Richard se encontraba en la habitación con su amada esposa, que estaba embarazada de su segundo hijo. Eleanor, el pequeño Terrence pronto tendrá compañía, decía Richard mientras le acariciaba el pequeño vientre a su esposa. Richard, si no me dejaste descansar, apenas tuve al pequeño Terrence y ya me embarazaste de nuevo,
decía Eleanor dándole besos en el rostro a su esposo. El pequeño Terrence era un hermoso niño de 5 meses. Su cabellera castaña y unos hermosos ojos azul zafiro como los de su madre. Eleanor, quiero llenar el castillo de niños. Mira, William dejó a sus 3 hijos huérfanos. Albert, Anthony y Rosemary. Esos chicos se quedaron sin la protección de sus padres. Lady Elroy me pidió protección y yo, como gran amigo de la familia, siempre estaré pendiente de ellos, decía Richard con pena. En eso la nana del pequeño Terrence comenzó a gritar. «Milord, se han llevado al pequeño Terrence», gritaba la señorita Pony. «¿Cómo que se han llevado a Terrence?», preguntó Richard tomando a la señorita Pony por los brazos. Eleanor comenzó a gritar y a llorar. «¿Quién se llevó a mi hijo?», preguntaba Eleanor desesperada. «No sé, milady. Yo dejé al pequeño en su cuna mientras iba por su leche caliente». En eso entró a la habitación un desesperado hombrecito. «Mi señor, unos rufianes entraron al castillo sometiendo al servicio. Eran hombres del pirata Hathaway», dijo su lacayo. «¡Demonios! Llama al capitán George y salgamos por ese maldito», dijo Richard saliendo del castillo con el alma hecha pedazos por el secuestro de su pequeño Terrence. No solo Robert había robado al pequeño Terrence ese día, sino también a la niña de 12 años, Rosemary Arley Andrew, hija del difunto William. Fue arrebatada de los brazos de su tía abuela Elroy cuando se encontraban en la plaza. Ese despiadado pirata tenía atemorizado a toda Inglaterra, Escocia y Gales por su secuestro, asesinato y asalto a los castillos. Ya él contaba con 2 embarcaciones y más de 50 hombres sumamente peligrosos. Richard había pasado días, semanas y meses detrás de Robert Hathaway. Y nada que sabía de su pequeño Terrence, el pequeño de los Cornwell y de Rosemary, hija de William. Eleanor estaba devastada por la desaparición y secuestro de su hijo. Pasaron 5 meses y Eleanor había dado a luz a su pequeña hija Karen, una linda pelirroja de ojos claros. Esta vez el castillo estaba altamente protegido, como el castillo de los Arley y los Cornwell. Richard se encargaba de la protección de esas familias. London Hathaway Port, situado junto al pintoresco río Támesis, 1652. Contraalmirante Granchester, anoche conseguimos resto de una pequeña embarcaciones derribadas por los rufianes de Hathaway. El único sobreviviente declaró que la embarcación le pertenecía a un joven pareja que venían de Escocia con su pequeño bebé. Huyendo de los asaltos de los bucaneros, al parecer todos murieron, dijo el capitán George. Ese desgraciado, ¿hasta cuándo seguirá haciendo daño? George, te juro que el día que lo tengas cerca, me pagará todo el sufrimiento de mi familia, de los Arley y Cornwell, declaró Richard, con su corazón lleno de odio. La hermana María, junto a un grupo de monjas, se encontraba visitando a varios enfermos. Camino al convento cerca del río Támesis, visualizaron una pequeña canasta. Al parecer escucharon un fuerte llanto. Observaron una pequeña bebé rubia de piel muy blanca como la nieve. Dentro de la cesta había una muñeca de trapo con el nombre de Candy. «Hermana María, ¿qué haremos con este bebé?», preguntó la hermana Gray. «Por el momento lo llevaré al convento. La situación de Londres está muy difícil con esos rufianes. Debemos hablar con el padre Martin y esperar la decisión que tome», dijo la hermana María tomando a la pequeña bebé para llevarla al convento. Hathaway's Revenge. El Galeones era el gran barco pirata de Robert llamado Hathaway's Revenge. Robert se encontraba en Gales hablando con el barón Ligan. «Ligan, necesito de tu apoyo para poder entrar a Irlanda, a saquear 2 castillos que tengo en la mira», decía Robert. «Robert, sabes que tengo poco tiempo en Gales.
Después que el desgraciado contraalmirante Richard me despidiera de la naval, expresó Ligan. No me importa. Si no quieres que tu familia pase por lo mismo que las de Arley, Cornwall y Granchester, debes hacer lo que te pido. Yo tengo parte de esa familia en mi poder, así mi vida estará fuera de peligro, teniéndolos conmigo, señaló con desdén Robert. No te preocupes, haré lo posible para que puedas entrar a Irlanda, pero espero que no me involucres en nada de tus fechorías y no toques a mi familia. Mis 2 hijos y esposa son lo más importante en mi vida, imploraba el barón Ligan. Robert tenía en su poder al pequeño Terence, Alistair y Rosemary como protección. 1655. La abadía de Westminster es una gran iglesia a orillas del Támesis. Parece que fue ayer cuando vimos a esta pequeña traviesa cerca del río Támesis, decía la hermana Gray caminando rumbo a la iglesia. Sí, nuestra pequeña Candy, ya con sus 3 añitos, expresó la hermana María. Candy White, así era como la habían llamado, aquella pequeña niña de cabellera rizada y diminutas pequitas en su naricita y los ojos verdes esmeraldas más hermosos, que había encontrado en una canasta en 1652. «¿Vamos a visitar a Annie?», preguntó la pequeña Candy. «Luego, Candy. Primero vamos con el padre Martin», manifestó la hermana María. Iglesia. «Padre», saludó la pequeña Candy al padre Martin. «Mi pequeña traviesa, ¡qué enorme estás!». «Padre», saludó la hermana María inclinándose frente a él, en señal de saludo. «Hemos venido a traer las ofrendas de la semana». «Gracias, hermana. Quería que vinieran, ya que esta mañana recibí la visita de un hombre que dejó a su hija aquí en la iglesia, ya que él no puede ver por la niña porque la madre de la niña falleció». «Lucas, trae la pequeña niña que se encuentra atrás de la iglesia», ordenó el padre a uno de los diáconos de la iglesia. «¿Quiere que la llevemos al convento?», preguntó la hermana Gray. «Sí, hermana, es lo más seguro», expresó el padre Martin. Lucas, el diácono de la iglesia, apareció con la pequeña niña, de tan solo 4 años, de cabellera larga, lisa, rubia, ojos azules. «Se llama Susana Marlowe. El hombre que la dejó tenía un papel con ese nombre, ya que su madre murió unos meses atrás a causa de la peste negra. Candy y Susana crecerían juntas en el convento con las hermanas Gray y María, juntos con los otros niños del convento. Hathaway's Revenge. El pequeño Terry, ya con 4 años. Terry Hathaway, así lo había llamado Robert, se encontraba corriendo en la cubierta del barco en plena lluvia. «Tú serás mi mayor capitán», decía Robert observando a Terry, mientras el pequeño Steer de casi 7 años se encontraba leyendo libros científicos e inventando un instrumento óptico para ampliar la imagen de los objetos a distantes. Rosemary, a sus 16 años, se encontraba como una esclava de la embarcación. Ella se encargaba del cuidado de los niños. Terry la llamaba mamá desde el primer día que comenzó a hablar. Rosemary dejaba que Terry la llamara así, mientras Steer solo la llamaba Rose. Robert tenía muchas mujeres, pero ninguna le había dado hijos. Él decía que esas mujeres todas eran de vientres podridos. Terry, al igual que Steer, lo llamaban papá. Rosemary sí sabía la verdad de que ese malvado hombre no era su padre, sino más bien el asesino de sus padres. Pero ella tenía prohibido decirle algo a los pequeños. Ella siempre recordaba a su querido hermano y a su tía abuela Elroy. 1660. Terry, ya a sus 9 años, era un chico muy inteligente. Había participado en el robo de varios castillos junto a su padre Robert.
Robert se sentía muy orgulloso de él. «Padre, en el próximo asalto quiero ir contigo», declaró Terry. «Así será, hijo mío. Tú serás el próximo pirata más temido de todos los mares», gritaba con júbilo Robert. Esa semana, Rosemary había enfermado gravemente. Ya a sus 21 años parecía más de 30 años. Para Terry ella era como una madre. Días después, Rosemary había fallecido, dejando a Terry devastado. Steer se había deprimido por la muerte de Rose. Robert ordenó que echaran el cuerpo de Rosemary al mar. Terry no estaba de acuerdo, pero él solo era un pequeño de 9 años. Ese día Robert había golpeado a Terry brutalmente. Terry duró varias semanas convaleciente por la golpiza que le había propinado Robert. Steer se encontraba deprimido por la muerte de Rose y lo mal herido que se encontraba Terry, dejando por un tiempo de inventar. Puerto de Londres. «Tom, debemos llevar las compras donde los Britter. Así podemos ver a Annie», expresaba una Candy emocionada. Candy, ya con 8 años de edad, era conocida en el puerto de Londres como una niña revoltosa. «Candy, tú sabes que los padres de Annie no nos quieren ver. Nos ven como bichos raros», decía un Tom molesto. «Pero entraremos escondidas a su casa», exclamó Candy. «Yo no quiero ir. La última vez que fui, el señor Britter me azotó fuertemente». «Eres un tonto cobarde. Yo sí voy a ir», gritó Candy. Al llegar donde los Britter se encontró con la visita de Sarah Ligan. «¿Qué haces aquí, apestosa niña?», preguntó Sarah. «Esta no es su casa, señora». En eso salió el señor Britter hecho una furia. «Te dije que no te quería ver cerca de mi hija. ¡Fuera de aquí!», ordenó el señor Britter. Candy salió corriendo del lugar. «¿Por qué aceptan que esa apestosa se junte con su hija?», preguntó Sarah con asco. «Mi pequeña no tiene ninguna amistad con esa», expresó el señor Britter. Sarah tenía ya 1 año viviendo en casa de los Britter. Después del asesinato de su esposo, el barón Ligan, ella junto a sus hijos estaban buscando un nuevo hogar para vivir. Continuará. Yo se los dije, chicas, que mi querida Sol Relatos nos da giros de 360 grados con sus fics, y yo estoy fascinada con este inicio, porque de aquí ya me puso a Robert de malo, ya mató a cientos de familias, secuestró a Steer, a Terry, a Rosemary, que desgraciadamente murió. Híjole, de verdad, aquí la incógnita nada más es, ¿y Candy? ¿Candy de dónde salió? ¿Quién la abandonó? ¿Quiénes son sus padres? ¿Ya nació la hermana de Terry? O sea, yo sé que conforme vayamos avanzando, la historia va a ir agarrando forma. Mientras tanto, chicas, denle la gran bienvenida a este maravilloso fic. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.